Addis Abeba amanece entre grúas y neblina. Los primeros rayos del sol se reflejan en las fachadas de vidrio, como si el cielo encendiera uno por uno los sueños de una nación que decidió reinventarse. En una avenida recién asfaltada, camiones descargan paneles solares mientras un grupo de obreros canta en amárico. El aire huele a cemento nuevo y a esperanza contenida. Así comienza el nuevo capítulo de Etiopía, un país acostumbrado a sobrevivir, que ahora quiere aprender a brillar. En el centro de ese movimiento está Abiy Ahmed, un hombre que divide tanto como inspira. Para algunos, es el político que rescató al país del caos y lo puso en la ruta del progreso. Para otros, es un líder que transformó la promesa de libertad en control. Amado por millones, temido por otros, Abiy encarna el rostro moderno del poder africano, joven, audaz y decidido a dejar atrás la tutela extranjera. Mientras en las pantallas occidentales se discuten sus métodos, en las calles de Addis Abeba se respira otro tipo de conversación. Los cafés están llenos de jóvenes que hablan de criptomonedas, inteligencia artificial y negocios digitales. Este es el siglo de África, dicen con orgullo. Y aunque esa frase se repite desde hace décadas, por primera vez suena posible. Pero cada revolución tiene su contradicción. Bajo los puentes de concreto, miles de familias desplazadas por los proyectos urbanos recuerdan que el progreso, cuando llega, no siempre toca todas las puertas. Se construyen rascacielos donde antes había mercados populares y las estatuas de antiguos emperadores conviven con anuncios de inversión extranjera. Modernidad y memoria bailan una danza incómoda en cada esquina. Abiy Ahmed aparece en este escenario como el arquitecto del nuevo sueño etíope. Nació en una aldea humilde, creció entre religiones distintas y a fuerza de convicción escaló hasta romper el molde político del país. Su proyecto no solo busca prosperidad material, intenta reescribir el relato histórico de Etiopía, ese país que nunca fue colonizado y que ahora quiere ser el ejemplo de una África autosuficiente, tecnológica y orgullosa. En los últimos años, bajo su liderazgo, la capital ha visto levantarse autopistas, parques industriales y una planta hidroeléctrica que promete convertir al país en exportador de energía. Cada obra parece un desafío directo a Occidente, como si Etiopía declarara: no necesitamos su permiso. Sin embargo, detrás del brillo de los anuncios y los números de crecimiento, se esconde la gran tensión que marcará esta historia. ¿Cuánto puede avanzar una nación sin romperse por dentro? ¿Puede un ideal de modernización sobrevivir cuando el precio es la unidad nacional? Los contrastes son evidentes. Mientras los drones patrullan las fronteras, las zonas rurales todavía esperan agua potable. Mientras el gobierno habla de innovación, Internet se restringe durante las crisis. Abiy prometió una Etiopía democrática, pero sus decisiones recientes hacen que muchos duden de hasta dónde llega su visión y dónde comienza su necesidad de control. Aún así, el magnetismo de su liderazgo es innegable. Su discurso combina misticismo, ciencia y pragmatismo. Habla de la nación como un cuerpo vivo, de su gente como células de una sola identidad africana. Algunos lo llaman soñador, otros autoritario, pero nadie puede negarle la ambición. En un continente históricamente observado desde fuera, Abiy Ahmed se atreve a mirar al mundo de frente y responder con una sonrisa: ahora nos toca a nosotros. Esta es la historia de cómo un hombre pretende colocar a Etiopía entre las potencias del siglo XXI. Pero también del país que intenta saltar 100 años en una sola generación. Entre el olor del polvo viejo del pasado y la promesa eléctrica del futuro, África entera observa. Quédate hasta el final para descubrir cómo la visión de un líder puede desafiar a Occidente, inspirar a un continente entero y quizá reescribir el destino de su pueblo. Si te apasionan las historias reales sobre África moderna, apoya este canal con tu like y suscríbete. En el corazón verde del suroeste etíope, entre plantaciones de café y colinas envueltas en neblina, nació Abiy Ahmed Ali. Era 1976. Su infancia no tuvo los lujos del poder, pero sí algo más difícil de obtener:
la curiosidad inagotable. En una pequeña casa de barro, rodeado por el cruce de dos credos, su padre musulmán, su madre cristiana ortodoxa, Abiy creció aprendiendo que la diversidad no era amenaza, sino energía. Esa mezcla espiritual marcaría su forma de gobernar, unir lo que otros ven como opuestos. Desde adolescente mostró fascinación por la tecnología. En un país donde una computadora era casi un mito, él soñaba con conectar Etiopía al mundo digital. A los 15 años ya manejaba radios militares, a los veintitantos trabajaba en los servicios de inteligencia. Mientras otros veían jerarquía, él veía red. La fuerza está en la conexión, repetiría años después como mantra político. Su salto a la fama comenzó cuando la nación se tambaleaba entre protestas, fracturas étnicas y agotamiento político. Abiy emergió joven, carismático y sobre todo distinto. No pertenecía a la vieja élite de poder, ni a la línea dura del régimen. Era el rostro de una nueva generación que hablaba de reconciliación y diálogo en un país acostumbrado a la lucha. En 2018, con apenas 41 años, se convierte en primer ministro. Lo primero que hizo no fue prometer, sino abrir puertas. Liberó a miles de presos políticos, permitió el regreso de exiliados y retiró el estado de emergencia. Etiopía comenzó a sentir un aire nuevo. En las plazas, la gente coreaba su nombre. Las redes sociales lo elevaban a símbolo continental. Era el tiempo del cambio, y Abiy parecía su profeta. Pero su visión no se quedaba en la política. Hablaba de Medemer, una palabra amárica que significa sumar, integrar o unirse para multiplicar. Esa filosofía se convirtió en su brújula. Nada crece si no se une, decía ante multitudes. Los sectores productivos se reorganizaron bajo esa lógica. Estado, empresa privada y ciudadanía como tres motores del mismo proyecto nacional. Los resultados fueron inmediatos y visibles. La construcción de la gran presa del renacimiento etíope avanzó con fuerza, un símbolo monumental del sueño autárquico, energía propia, orgullo propio. Con una capacidad superior a 6.000 megavatios, se proyecta como la represa más grande del continente. Para muchos, fue el momento en que Etiopía dejó de pedir permiso. A su alrededor, el país comenzó a transformarse en un laboratorio de políticas modernas. Parques industriales en Hawassa, Kombolcha y Adama atrajeron inversión china y turca. El ferrocarril Addis-Djibouti abrió rutas comerciales hacia el mar. Y miles de jóvenes tecnólogos comenzaron a trabajar en startups de software que impulsan una nueva economía digital. Addis Abeba, la capital, cambió de rostro. Donde antes había calles polvorientas, ahora se levantan autopistas elevadas, centros financieros y proyectos urbanos futuristas. En los noticieros africanos se hablaba de una pequeña Dubái del altiplano. En universidades del continente, Abiy empezaba a ser citado como ejemplo del liderazgo poscolonial que no pide ayuda sino inversión. Sin embargo, detrás del entusiasmo, su visión apuntaba mucho más lejos, una Etiopía que lidere el renacimiento africano. En sus discursos, Abiy no hablaba solo para su gente, sino para todo el continente. África no necesita salvadores, necesita arquitectos, decía. Su revolución no buscaba romper con el pasado, sino reprogramarlo, transformar la herencia de dependencia en una narrativa de orgullo. En poco tiempo el mundo lo notó. En 2019 recibió el Premio Nobel de la Paz por su acuerdo histórico con Eritrea, su antiguo rival. Ese gesto fue interpretado como una reconciliación que trascendía fronteras. Los titulares del planeta lo consagraron, el estadista que trajo la esperanza a África. A su regreso a Addis Abeba, miles lo recibieron ondeando banderas multicolores. Entre la multitud, una anciana gritó: «Este hombre nos devolvió el futuro». Pero la gloria, como siempre, tiene un reverso. El ascenso meteórico de Abiy elevó también las expectativas a alturas imposibles. Su visión de progreso parecía imparable, pero bajo la superficie se acumulaban tensiones dormidas. La vieja estructura étnica resistía la uniformidad de su ideal integrador. El sueño del Medemer comenzaba a enfrentarse con la realidad del poder. Por ahora,
solo se veía la luz. Un país que había sido sinónimo de pobreza y conflicto, de pronto aparecía como símbolo de desarrollo. Los inversores extranjeros competían por entrar. Las tasas de crecimiento superaban el 7% anual, una de las más altas del mundo. El mensaje era claro: Etiopía caminaba con paso firme hacia el futuro. Pero lo que nadie imaginaba era que, en la misma velocidad de ese ascenso, también se estaban gestando las sombras del costo. El brillo del progreso rara vez deja ver sus sombras. Mientras las luces de los nuevos rascacielos se reflejan sobre Addis Abeba, a kilómetros de distancia resuenan ecos de conflicto. Lo que comenzó como una promesa de unión inició su metamorfosis hacia una prueba de resistencia nacional. Etiopía, el país que soñaba con ser potencia, empezaba a descubrir el precio de acelerar la historia. En 2020, una chispa encendió la tormenta. Los desacuerdos políticos entre el gobierno central y la región de Tigray se transformaron en guerra abierta. Las imágenes que antes mostraban inauguraciones y discursos ahora mostraban columnas de humo. Los mismos noticieros internacionales que aplaudían a Abiy por su Nobel de la Paz comenzaron a hablar de crisis humanitaria. Las contradicciones estallaban en todos los frentes. El mismo hombre que había tendido puentes con Eritrea enviaba soldados al norte. El pacificador se vestía de comandante. En los pueblos afectados, las generaciones jóvenes, que habían visto en Abiy la promesa del cambio, comenzaban a preguntar en voz baja: ¿dónde quedó el Medemer? Las tensiones étnicas, arrastradas durante siglos, explotaban como si hubieran estado esperando ese instante de debilidad. Oromos, amarás, somalíes. Cada grupo sentía que su lugar en la nueva Etiopía era inseguro. Las redes sociales se convirtieron en trincheras digitales, las calles en campos de desconfianza. El sueño de la unidad fue reemplazado por la fragilidad de la coexistencia. Occidente reaccionó con asombro. Las sanciones no tardaron en llegar. Los mismos gobiernos que antes lo elogiaban, ahora lo acusaban de autoritarismo y represión. Pero Abiy, lejos de doblegarse, elevó el tono. En un discurso transmitido por televisión nacional dijo: «No gobernamos para complacer a otros, gobernamos para existir como nación libre». Esa frase se convirtió en bandera de orgullo para unos y en muestra de aislamiento para otros. El costo humano fue incalculable. Cientos de miles de desplazados, aldeas reducidas a ruinas y una población civil que, una vez más, se convirtió en espectadora de su propio dolor. Mientras tanto, en la capital, el gobierno insistía en que la guerra era necesaria para preservar el proyecto nacional. El futuro estaba en juego, decían, pero la pregunta seguía sin responderse. ¿Vale un país fuerte si su pueblo está dividido? La economía, que durante años crecía a ritmo vertiginoso, empezó a sentir el golpe. La inflación se disparó, las inversiones se detuvieron y muchos jóvenes con talento emigraron en silencio. Las fábricas que habían simbolizado el auge se llenaron de eco. Sin embargo, el gobierno no retrocedía. Insistía en reconstruir al mismo tiempo que combatía. Una cirugía a corazón abierto, donde el paciente y el cirujano eran el mismo cuerpo. En los barrios modernos de Addis Abeba, los cafés siguen llenos. Los jóvenes hablan de criptomonedas, de inteligencia artificial, de negocios en Nairobi o Dubái. Es la generación que quiere mirar hacia adelante. Pero bajo esa superficie tecnológica persiste una grieta emocional. La pregunta por la identidad. ¿Qué significa ser etíope cuando la unidad se defiende con armas? Abiy parece comprender la magnitud de ese dilema. En sus discursos más recientes ya no habla tanto de renacimiento, sino de resistencia. Y aunque su imagen en el exterior se erosiona, internamente sigue siendo símbolo de orgullo nacional. Muchos aún lo ven como el único capaz de mantener en pie una nación de más de 80 grupos étnicos. Otros simplemente esperan que la guerra termine antes de que el sueño se convierta en ruina. A esa altura, la historia había dejado de ser lineal. El hombre que humilló a Occidente al rechazar sus dictados ahora enfrentaba el juicio moral de su propio pueblo. El progreso seguía visible: carreteras nuevas, represas activas, parques industriales creciendo.
Pero el costo emocional se hacía cada vez más evidente. En Etiopía, el futuro y el pasado peleaban en la misma avenida. Y entre tanto ruido, surge una pregunta que atraviesa todas las generaciones. ¿Es posible construir grandeza sin perder humanidad? Ahí, en ese filo entre orgullo y herida, comienza la parte más compleja de esta historia. Porque las verdaderas transformaciones no se miden solo por los edificios que levantan, sino por las cicatrices que dejan. El silencio después de la tormenta tiene un sonido particular en Etiopía. Es el eco de una nación que respira entre la reconstrucción y la memoria. Las grúas siguen moviéndose, los trenes avanzan entre colinas recién verdes, y las turbinas de la presa del Renacimiento giran alimentando luces que hace apenas unos años eran imposibles. La energía fluye, las ciudades crecen, y sin embargo, el alma del país sigue preguntándose si el precio del progreso puede medirse en megavatios. Hoy, la figura de Abiy Ahmed habita un espacio ambiguo, héroe para unos, símbolo de contradicción para otros. En su rostro se reflejan todas las tensiones del África moderna: independencia frente a globalización, orgullo nacional frente a apertura, futuro frente a memoria. Su legado aún no está definido, pero ya es inevitable. Ningún político en la historia reciente de Etiopía ha transformado tanto ni ha polarizado con tanta intensidad. Lo cierto es que Etiopía, bajo su liderazgo, ha entrado definitivamente en el mapa del poder continental. Su economía, a pesar de las heridas de la guerra, sigue siendo una de las más dinámicas del continente. Los proyectos de energía, infraestructura y telecomunicaciones avanzan con la fuerza de quien no quiere mirar atrás. En las universidades, los estudiantes aprenden programación en amárico. En las aldeas, las granjas solares sustituyen a los generadores diésel. La autoconfianza se respira, pero también se respira fragilidad. Los desplazados del conflicto aún buscan regresar a sus hogares. Las familias separadas por las líneas del frente cargan historias que no aparecen en los informes oficiales. Hay ciudades que lucen modernas, pero aún viven con el miedo incrustado en sus cimientos. En esa dualidad, esplendor y cicatriz, se teje el verdadero rostro del país. Abiy sueña con una Etiopía que compita con Asia, que produzca su propio software, su propio acero, su propio destino. Una nación que ya no pida ayuda, sino que inspire. Y aunque su método ha sido cuestionado, nadie puede negar el magnetismo de su propósito: demostrar que África puede construir modernidad sin permiso y sin tutores. Los analistas lo comparan con líderes visionarios del siglo XX, con emperadores renacentistas, incluso con ingenieros de su propio tiempo. Pero más allá de las comparaciones, lo que su historia enseña es algo más profundo: que toda transformación verdadera necesita enfrentarse primero a sus contradicciones internas. Etiopía está pagando ese precio con coraje y quizás también con exceso de fe. La pregunta no es si el país alcanzará la grandeza que Abiy prometió. La pregunta es, ¿qué tipo de grandeza será? Porque el poder que no escucha se convierte en torre vacía, y el progreso que no abraza su diversidad termina erosionándose desde dentro. El desafío del futuro no está en las represas ni en los parques industriales, sino en la reconciliación. Aún así, hay una energía nueva moviéndose por el continente. Desde Lagos hasta Kigali, desde Nairobi hasta Addis Abeba, miles de jóvenes ven en esta historia una señal: que África puede escribir su propio destino sin traducirlo al idioma del mundo. Y aunque el camino de Etiopía sea incierto, su valentía para intentarlo ya cambió la narrativa global. La historia de Abiy Ahmed es advertencia y esperanza al mismo tiempo. Advierte que el poder sin empatía conduce al aislamiento, pero también demuestra que la independencia sin miedo puede encender revoluciones. Es la evidencia de que las naciones, como los individuos, solo avanzan cuando se atreven a imaginarse distintas. Addis Abeba, la ciudad que una vez quiso ser Dubái y que ahora sueña con superarla, sigue creciendo. Entre el polvo del progreso y los ecos del pasado, el país más antiguo de África escribe un futuro que nadie podrá ignorar.
Una ciudad que corrió hacia el futuro sin mirar atrás. Un continente que por fin aprendió a verse a sí mismo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete para más historias que muestran cómo África está construyendo su propio mañana.